4. La lectura. Nota de las traductoras. Nos hemos tomado bastantes libertades en la traducción de este apartado, ya que nos pareció importante adaptarlo al español, siempre manteniendo vivo el sincero deseo de apegarnos fielmente a los principios de Charlotte Mason. ¿Cuándo enseñar a leer? Una pregunta abierta. Leer es la primera de las lecciones que servirán como instrumentos de educación, aunque es discutible si el niño debiera adquirir el arte inconscientemente desde la primera infancia en adelante, o si el esfuerzo debiera aplazarse hasta que el niño tenga entre 6 o 7 años y de allí realizarlo con vigor. En una valiosa carta de la madre de los Wesley a su hijo John, vemos la forma de enseñar a leer que adoptó aquella madre modelo. El plan de lectura de la señora Wesley. A ninguno de ellos se les enseñó a leer sino hasta los 5 años, excepto a Cassie, en cuyo caso no primó mi decisión, y ella pasó aprendiendo más años en comparación con los demás que demoraron solo meses. La enseñanza se daba de la siguiente forma. El día antes de que el niño comenzara su aprendizaje, la casa se ponía en orden, se asignaba el trabajo a cada persona y se daba la orden de que nadie entrara en la sala de 9 a 12 o de 2 a 5, que eran nuestros horarios de escuela. Se dedicaba un día a que el niño en la habitación aprendiera las letras, y todos aprendían en dicho lapso todas las letras, mayúsculas y minúsculas, excepto Molly y Nancy, que demoraron un día y medio en aprenderlas perfectamente, razón por la cual las consideré muy lentas, pero pensé así únicamente porque el resto de sus hermanos las aprendieron con tanta facilidad. Y tu hermano Samuel, que fue el primer niño al que enseñé, aprendió el alfabeto en unas pocas horas. Tenía 5 años el 10 de febrero y al día siguiente comenzó su aprendizaje. Tan pronto como aprendió las letras, comenzó a leer el primer capítulo del Génesis. Aprendió a deletrear el primer versículo y luego a leerlo una y otra vez hasta que pudo leerlo fácilmente sin vacilar. Asimismo, el segundo versículo, etc. Hasta que trabajó en 10 versículos para la lección, lo que logró hacer rápidamente. La Pascua ese año fue temprana y por Pentecostés, alrededor de 50 días, ya podía leer muy bien un capítulo, ya que leía continuamente y tenía una memoria tan prodigiosa que no recuerdo haberle dicho la misma palabra 2 veces. Lo que era aún más extraño es que cualquier palabra que había aprendido en su lección la conocía donde quiera que la viera, ya sea en su Biblia o en cualquier otro libro, por lo que aprendió muy pronto a leer bien a los escritores ingleses. Es muy deseable que las madres reflexivas pudieran registrar más seguido los métodos que emplean con sus hijos, añadiendo algún comentario definido sobre el éxito de tal o cual plan. Muchas personas consideran que aprender a leer un idioma tan lleno de anomalías y dificultades como el nuestro, se refiere al inglés, es una tarea que no debiera imponerse demasiado pronto sobre la mente infantil. Pero, de hecho, pocos de nosotros podemos recordar cómo o cuándo aprendimos a leer. Lo único que sabemos es que ocurrió en forma natural, como lo es correr. Y no solo eso, sino que muchas veces las madres de las clases educadas no saben cómo sus hijos aprendieron a leer. O aprendió solo. Es todo lo que su madre puede explicar sobre la destreza del pequeño Danielito. Es evidente, por tanto, que esta noción de la extrema dificultad de aprender a leer es engendrada por los mayores y no por los niños. No existirían libritos titulados Reading Without Tears, leer sin lágrimas por el título en inglés, si algunas veces no se derramaran lágrimas en la lección de lectura. Pero realmente, cuando este es el caso, es la culpa del maestro. El alfabeto. En cuanto a las letras, el niño generalmente las aprende por sí solo jugando con las mismas. Escoge P para pudín, M para mamá, C para caballo, tanto mayúsculas como minúsculas, y las conoce a todas. No obstante, el aprendizaje del alfabeto debería convertirse en un medio para cultivar la observación del niño. Es decir, debería pedírsele que vea lo que está mirando, que haga una B mayúscula en el aire y que la nombre. Luego que haga una O redonda y el giro de la S
y T por Tomás, y usted va nombrando las letras a medida que el pequeño dedito las forma en el aire. Formar las letras minúsculas así de memoria es un esfuerzo que requiere un poco más de destreza y una observación más cuidadosa de parte del niño. Una bandeja de arena es útil en esta etapa. Allí el niño dibuja resueltamente con su dedo en la arena y le pone la columna a la D. He aquí su primer intento de línea recta y curva, pero son infinitas las estrategias para que el aprendizaje de ABC sea interesante. No queda espacio para apurar al niño, que aprenda una letra a la vez y que la conozca tan bien que pueda identificar las D, por ejemplo, mayúscula y minúscula, en una página impresa a letras grandes. Que diga P de pato, perro, pájaro, así. P, ato, P, erro, prolongando el sonido de la consonante inicial y al final suena la P sola. No P, sino P, el puro sonido de la consonante separada lo más lejos que sea posible de la vocal que le sigue. Deje en paz al niño y aprenderá el alfabeto por sí mismo. Son pocas las madres que pueden resistir el placer de enseñarlo, aunque no hay razón para que lo hagan, porque este tipo de aprendizaje es solo un juego para él, y si al niño se le enseña el alfabeto, se deberá cultivar la apreciación tanto de la forma como el sonido. ¿Cuándo se debería comenzar? Cuando sea que su caja de letras de juguete le empiece a interesar. El bebé de 2 años a menudo podrá nombrar media docena de letras, y no hay nada de malo en eso, siempre y cuando encontrar y nombrar las letras sea un juego para él. Pero no se le debe presionar, no se le debe pedir que muestre lo que sabe, ni molestarlo para que encuentre las letras cuando su corazón está dedicado a otro tipo de juego. Creación de palabras. Los primeros ejercicios para formar palabras serán igual de placenteros para el niño. En vez de comenzar con oraciones reales, será mejor hacerlo con ejercicios considerados como juegos que enseñen de todas formas lo que las letras pueden hacer. Por ejemplo, tome 2 de sus letras de juguete y forme la sílaba ma, y dígale que es la sílaba que aparece en mamá. Luego usemos las letras para formar otras palabras cortas y sencillas como ma, no, ma. Luego podemos introducir un nuevo sonido si intercambiamos la letra inicial por la R, formando una palabra nueva. Rama. Continuamos intercambiando y usamos la C, formando la palabra nueva. Cama. Con la D se formará dama, etc. Primero deje que el niño diga en qué se convierte la palabra con cada consonante inicial. Que todas las sílabas sean parte de las palabras reales que él conozca. Ponga las palabras en una fila y que él las lea. Haga esto con todos los sonidos de vocales en combinación con cada una de las consonantes, y sin esfuerzo, el niño aprenderá a leer decenas de palabras de 3 y 4 letras y dominará los sonidos de las vocales con las consonantes iniciales y finales. En poco tiempo, él hará la lección por sí mismo. ¿Cuántas palabras puedes crear con ma, más otras letras, o con pa, más otras letras? Etcétera. No lo apure. Ortografía inicial. Que se acostumbre desde el principio a cerrar los ojos y deletrear la palabra que ha formado. Es importante esto. Leer no es deletrear, ni es necesario deletrear para leer bien, pero quien deletrea bien tiene un ojo lo bastante rápido para captar las letras que componen la palabra en el mismo acto de leerla. Y este es un hábito que debe adquirirse desde el principio. Habitúelo a ver las letras en la palabra y lo hará sin esfuerzo. Lectura por vista. La maestra debe estar satisfecha con un avance muy lento, asegurándose de que el fundamento sea bien puesto a medida que avanza. Puede decir que arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital, será la primera lección. Solo esas primeras líneas. Lea el pasaje para el niño, muy despacio, con dulzura, con una expresión justa, para que le resulte agradable al escuchar. Vaya indicando cada palabra al leerla,
Luego señale las palabras arroz, leche, cazar, capital, y que el niño pronuncie cada palabra en el verso tomada de manera aleatoria. Luego, cuando demuestre que conoce cada palabra por sí misma y no antes, permita que lea las líneas con una enunciación y expresión clara. Insista desde el principio en una lectura clara y hermosa, y no deje que el niño caiga en un tono monótono y lúgubre, poco placentero para él, igual que para su oyente. Por supuesto, en este momento es capaz de decir las líneas y que las diga clara y bellamente. En sus lecciones posteriores, aprenderá el resto del pequeño poema. La lectura de prosa. En esta etapa, sus clases de lectura deben avanzar tan lentamente que bien podría aprender sus ejercicios de lectura en prosa y poesía como clases de recitación. Será fácil encontrar pequeños poemas que pueden aprenderse de esta manera, pero quizás la prosa sea mejor, en general, ya que ofrece más palabras de uso cotidiano. Fábulas breves y prosa sencilla y elegante como las fábulas de Samaniego o los poemas en prosa de los cuentos de hadas de Gabriela Mistral son material muy adecuado. Para sus primeras lecciones de lectura, inclusive, es necesario poner zocerías en manos de los niños. Pero aún no hemos terminado la clase de lectura sobre arroz con leche. El niño debiera buscar en 2 o 3 páginas compuestas de letra clara las palabras arroz, quiero, señorita, capital. De hecho, cada una de las palabras que ha aprendido, hasta que la palabra que conoce lo mire a la cara como el rostro de un amigo en una multitud de personas extrañas, y que él sea capaz de encontrarla en cualquier lugar. Para que el niño no se canse de la búsqueda, la maestra debe guiarlo, sin que el niño lo note, a la línea o el párrafo donde aparece la palabra deseada. El niño ya ha acumulado un poco de capital. Conoce 8 o 10 palabras tan bien que las reconocerá en cualquier lugar. Y la lección ha tomado 10 minutos probablemente. La próxima lección de lectura por vista comenzará con una búsqueda de las palabras familiares y luego que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Se realizará de la misma manera, como deletrear es simplemente el arte de ver las letras en una palabra tal como vemos los rasgos de un rostro. Dígale al niño, ¿puedes deletrear sepa o cualquiera de las palabras más cortas? Aquí se pone en prueba su entereza y si falla esta vez, asegúrese de que pueda deletrear la palabra la próxima vez que le pregunte, pero no le permita que aprenda a deletrear ni a decir las letras en voz alta mirando la palabra. En cuanto a la comprensión de lo que leen, los niños estarán llenos de comentarios y preguntas inteligentes y vivaces, y tomarán esta parte de la lección en sus propias manos. De hecho, la maestra tendrá que estar en guardia para que no la desvíen del tema. Pronunciación cuidadosa. Se deberá ayudar a los pequeños en cuanto a la pronunciación. Deben reproducir con una señorita, de la, con delicada precisión, ya que sin duda querrán apurarse y decir con una o ciñita, pero aquí hay otra ventaja del progreso lento y constante. Decir cada palabra recibe la debida atención y se entrena al niño en el hábito de la enunciación cuidadosa. Cada día aumenta el número de palabras que puede leer a primera vista y cuantas más palabras sepa, más extenderá su clase de lectura para lograr las 10 o 12 palabras nuevas que debe dominar todos los días. Un año de trabajo. Pero qué progreso de caracol. Usted está tentada a decir, aunque no es tan lento después de todo, ya que así aprenderá un niño, sin un esfuerzo apreciable, desde 2 a 3,000 palabras en el curso de un año. En otras palabras, aprenderá a leer, porque el dominio de este número de palabras le permitirá el uso cómodo de la mayoría de los libros con los que se encuentre en el camino. El método tradicional. Ahora, compare el firme progreso y el constante interés y la vivacidad de tales lecciones con el agotamiento mortal de la lección común de lectura. El niño avanza torpemente y sin cuidado por una página o 2 usando un pavoroso tono monótono e inexpresivo y una enunciación imperfecta.
Se encuentra con una palabra que no conoce y la deletrea, pero eso no le ayuda en nada. Se le dice la palabra, él la repite, pero como no ha hecho ningún esfuerzo mental para aprender la palabra, la próxima vez que se encuentra con ella, ocurre el mismo proceso. La lección de lectura de ese día llega a su fin. El estudiante se ha aburrido lamentablemente y no ha aprendido ninguna palabra nueva. Con el tiempo, aprende a leer de alguna manera, simplemente a fuerza de repetición. Pero considere usted el abuso a su inteligencia de un sistema de enseñanza que le hace sufrir un trabajo diario con poco o ningún resultado y que le produce aversión por los libros antes de haber aprendido a usarlos.